sensorial para ver cómo la información entraba. Y ahora estamos viendo las distintas respuestas que da mi cuerpo, ¿vale? Vimos una respuesta motora, vimos una respuesta hormonal y ahora vamos a ver una respuesta defensiva, ¿vale? Vamos a ver cómo mi cuerpo se protege de las amenazas que le rodea o de las amenazas que entran en el cuerpo. ¿Bien? Este sistema defensivo o esta disciplina que estudia mi sistema protector es la psiconeuroinmunología, ¿vale? También se pensaba que el sistema inmune era un sistema autónomo, como el sistema endocrino, pero después vamos a ver cómo sí que hay conexiones entre mi sistema inmune, mi sistema nervioso central, mi sistema hormonal, que hace que esta consideración de neuro sea correcta, ¿vale? La respuesta inmune es de esas respuestas que hacen que mi medio interno se mantenga estable o que fomente lo que es la homeostasis. ¿Bien? Vale. ¿Qué significa homeostasis? La homeostasis es el mantenimiento más o menos constante de unas ciertas características internas. Por ejemplo, tu temperatura corporal oscila entre tanto, tus niveles hormonales son tanto, tus niveles de leucocitos son de tanto, ¿vale? Eso es la homeostasis. Entonces, el sistema inmune es uno de los mecanismos que tiene que mantener el funcionamiento interno del cuerpo más o menos constante, ¿vale? Sin grandes oscilaciones. ¿Bien? ¿Y hay algo que se ocupa de eso única y exclusivamente? No, vamos a ver, no es todo. Homeostasis es un conjunto. Es un conjunto es una combinación entre mi sistema hormonal, mi sistema nervioso central y mi sistema inmune, ¿vale? Por eso no se dice que son sistemas autónomos, porque siempre están bajo el control del sistema nervioso central. Venga, entonces, vamos a ver, dentro de la disciplina que nos vamos a centrar ahora, que es la psiconeuroinmunología, cómo es mi sistema inmune, cómo es mi sistema defensivo. ¿Quién se encarga de proteger a mi cuerpo? ¿El sistema qué? ¿Con mis órganos? Venga, que no le doy. Mis órganos linfoides. El sistema linfático es el que está acumulando todas mis plaquetas, todos mis glóbulos blancos, ¿vale? Mis órganos linfoides, que los puedo dividir en dos. Órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios, ¿vale? ¿Qué diferencia habrá? Que mis órganos linfoides primarios son los que se encargan de producir mis células linfáticas, ¿vale? Mis células inmunitarias, además de los glóbulos rojos y demás que pululan por mi sangre. Órganos linfoides primarios son el timo, que lo tengo aquí en el pecho, ¿vale? Y mi médula ósea. Mis órganos linfoides secundarios son el bazo, la apéndice, las amígdalas y ciertos tejidos del tubo digestivo y de los pulmones, ¿vale? ¿Por qué te tocan los órganos linfoides cuando tienes algo? Para ver si hay una infección. Si están inflamados es porque este sistema defensivo está activo, entonces es porque hay una amenaza, ¿vale? Vale. Órganos linfoides primarios, órganos linfoides secundarios que se encargan de dar la respuesta inmune del organismo. Bien. Esa respuesta inmune yo la puedo clasificar de dos tipos. Una respuesta inmune inespecífica, ¿vale? Simplemente es una barrera de defensa del organismo que no reconoce qué sustancia le está atacando. Por ejemplo, yo tengo aquí las cejas, cuya función es impedir que los líquidos bajen hacia los ojos. Tengo las pestañas que protegen lo que entra del ojo. Esa es una respuesta inmune de tipo inespecífico, porque yo no sé lo que me está atacando. Yo simplemente no dejo pasar, ¿vale? Esta es la respuesta inmune filogenéticamente más antigua, porque no hay un reconocimiento de lo que me está atacando, ¿vale? Complementaria a la respuesta inmune inespecífica y a partir sobre todo de los vertebrados, tengo la respuesta inmune específica, ¿vale? Esta sí que reconoce la sustancia que me está atacando y lleva a cabo una serie de mecanismos, ¿vale?, que reconocen y dan una respuesta. Esta respuesta inmune específica que implica el reconocimiento de la sustancia que me ataca, evidentemente es una respuesta mucho más lenta, ¿vale? Esta respuesta inmune inespecífica y esta respuesta inmune específica actúan conjuntamente. No es que una le quite funciones a la otra, ¿no?, sino que una y otra se ponen en funcionamiento de manera conjunta. Bien. Respuesta inmune específica, que implica que yo
que reconocer que esta sustancia química, que este virus, que esta bacteria es un agente nocivo y lo tengo que identificar como antígeno. Una molécula como extraña al organismo y que provoca una respuesta del sistema. ¿Vale? Eso es un antígeno. ¿Qué pasa cuando yo identifico como un antígeno una sustancia que produce mi propio cuerpo? ¿Vale? Que es propia mía. Que se producen las llamadas enfermedades autoinmunes. Que mi propio cuerpo está emitiendo una respuesta inmune ante una sustancia que genera él y que no es dañina. ¿Qué pasa si yo reconozco como un antígeno una sustancia externa, pero que no es perjudicial para mi cuerpo? Se producen las alergias. ¿Vale? El polen, que a mí no me afecta o no me supone que yo tenga que enfermar, de repente le da una reacción inmune en mi cuerpo. ¿Vale? Esas son las alergias. Polen, polvo y demás. ¿Vale? Esta respuesta inmune específica presenta las siguientes características. Es específica. Reconoce particularmente un tipo de antígeno. Es eficaz. Respuestas específicas eficaces para ese antígeno. Y sobre todo, presenta memoria inmunológica. Una vez que pongo en marcha toda esa respuesta inmune, ¿vale? La exposición del organismo al antígeno, lo protege durante toda la vida. ¿Por qué? Porque genera anticuerpos para ese antígeno al que ya está expuesto. ¿Vale? Esta memoria inmunológica es lo que hace que las vacunas sean eficaces. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacen las vacunas? Meto en el cuerpo una cantidad de antígeno que no está activo para que mi cuerpo reaccione contra él y genere esas defensas, de tal manera que cuando yo me enfrente de nuevo a ese antígeno, ya tenga las defensas formadas. ¿Bien? Vale. ¿Me seguís todos, no? Bien. Estamos hablando ya, en concreto, de respuesta inmune específica, de la respuesta que se produce a partir de los vertebrados, ¿vale? Y que tiene como soldaditos, vamos a decirlo así, ¿vale? Bien los linfocitos B o bien los linfocitos T. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que estos, los linfocitos B, los genera la médula ósea, la bone marrow, ¿vale? Y el tipo de respuesta que estos soldaditos dan es una respuesta que se llama mediada por anticuerpos, ¿vale? La respuesta inmune específica que está a cargo de los linfocitos T o células T, ¿vale? Son células que están generadas en la médula ósea, pero que son definidas por el timo y que el tipo de respuesta que emiten es un tipo de respuesta mediada por células, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre un tipo de respuesta inmune específica mediada por anticuerpos o un tipo de respuesta inmune específica mediada por células? Lo que vamos a ver a continuación. En el tipo de respuesta inmune mediada por anticuerpos, ¿vale? Lo que hacen los linfocitos B es producir otras moléculas llamadas anticuerpos, ¿vale? Que reconocen específicamente el antígeno completo, el antígeno que se está moviendo pues, por mi sangre, ¿vale? Por eso se llama inmunidad humoral. Ese antígeno que se está flotando por mi sangre, estos linfocitos B generan unos anticuerpos que lo reconocen y lo que lo hacen es destruirlo completamente, ¿vale? Se forma un complejo antígeno-anticuerpos, ¿vale? Y eliminan al antígeno. ¿Ves? Es como un comecocos. Esto es un antígeno, esto es un antígeno, esto es un antígeno. Y esto es un anticuerpo generado por los linfocitos B. Entonces el anticuerpo va moviéndose por la sangre, reconoce el antígeno que está por ahí flotando y se lo come. ¿Bien? Vale. Este es el ejemplo que veíamos en el tema de la sangre con los antígenos y los anticuerpos. ¿Os acordáis que decíamos que el grupo sanguíneo A genera antígenos, tal? Pues este es el sistema. Por eso no se pueden mezclar sangres que no son compatibles. ¿Bien? Respuesta mediada por anticuerpos, linfocitos B, anticuerpos, ¿vale? Que se comen el antígeno entero. ¿Qué pasa cuando esa sustancia nociva, ese antígeno, no está flotando por la sangre, sino que lo que hace es infectar una célula de mi organismo? Ese antígeno ya no está flotando libremente, sino que está dentro de una célula. Vale, pues entonces el tipo de respuesta inmune más adecuado
es el tipo de... bueno, esto os lo explico después, ¿vale? El tipo de respuesta inmune más adecuado, ¿vale?, es el que está mediado por los linfocitos T. ¿Por qué? Porque aquí no es que reconozcan el antígeno que se está moviendo libremente, sino que reconocen pequeños fragmentos de ese antígeno que están fuera de la célula infectada, ¿vale? Los virus lo que hacen es coger una célula que se está moviendo por mi organismo, ¡bumba!, se meten dentro y entonces no están libremente, sino que están dentro de una célula que yo tengo como propia. Vale, pues tiene que haber unos linfocitos T que no reconozcan los antígenos libres, sino que reconozcan esas células infectadas. ¿Bien? Y tienen que reconocer, por un lado, la célula que es mía y por otro lado el fragmento del antígeno que está dentro. ¿Bien? ¿Cómo hacen esto? Mediante la ayuda de unas células presentadoras de antígenos, ¿vale?, que le muestran los antígenos a los linfocitos T mediante unas proteínas especializadas que son reconocidas en los receptores de la superficie de los linfocitos T. ¿Vale? Esto de aquí. Fragmento del antígeno. ¿Lo vemos aquí? ¿Vale? Aquí tengo el antígeno. Esta es, ¿vale?, la proteína presentadora de antígenos y este es el linfocito T. ¿Lo veis? Este es un antígeno que en un momento dado estuvo solo e infectó esta célula. No, infectó esta célula, perdón, ¿vale? ¿Lo entendéis? Vale. En el cuerpo, en el ser humano, el cuerpo humano, este sistema se llama sistema antigénico leucocitario humano. ¿Bien de bien? Vale. Ojo, que me quedo atrás. Cuando en el caso de los linfocitos B llega un antígeno, ¿vale?, se une el antígeno con el linfocito B y genera dos tipos de células, las células plasmáticas y las células de memoria, ¿vale? Las células plasmáticas son las que de manera masiva generan los anticuerpos cuando hay una primera amenaza, ¿vale? Las células de memoria no producen anticuerpos en esa primera invasión, sino que se quedan inactivas para cuando se vuelva a producir una exposición a ese nuevo agente externo, por decirlo así. ¿Bien? ¿Bien de bien? Mira que es que de verdad que me quedan 4 tonterías. Entonces, ¿habéis visto cómo es la respuesta inmune del ser humano? Sí, sí. ¿Vale? Es una de las respuestas que tiene que decir que tiene que hacer mi cuerpo, ¿vale?, cuando hay una amenaza. ¿Gracias a qué? ¿A qué órganos? ¿Los órganos? Linfoides o linfáticos, me parece muy bien. Órganos linfoides primarios, que son la médula ósea y el timo, y órganos linfoides secundarios, que son los que yo tengo esparcidos por todo mi cuerpo, ¿vale? Órganos linfoides primarios son los que generan dos leucocitos, los linfocitos B y los linfocitos T. Linfocitos B generados por la médula ósea, BOM. Linfocitos T generados por la médula ósea, pero que consiguen, ¿vale?, sus características finales gracias al timo. Bien. Linfocitos B, linfocitos T generan dos tipos de respuesta inmune, que en este caso estamos viendo que es un tipo de respuesta inmune específica porque reconocen la sustancia que me está atacando. Respuesta inmune mediada por anticuerpos. Esa está a cargo de los linfocitos B, ¿vale? Y después tienen respuesta inmune, ¿vale?, por células, que está a cargo de los linfocitos T. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Las dos son respuestas inmunes específicas. Las dos implican que yo sepa cuál es la sustancia química que me está atacando. La diferencia está en que, mientras que la respuesta inmune mediada por anticuerpos es capaz de reconocer, ¿vale?, antígenos que están flotando, solos, aislados, genera una serie de anticuerpos que los atacan, la respuesta inmune mediada por células o por los linfocitos T, lo que reconoce son fragmentos de ese anticuerpo que están escondidos dentro de mis células, ¿vale? ¿Qué diferencia
diferencia habrá entre una y otra? Que mientras que la respuesta inmune mediada por anticuerpos, cuando se une al antígeno, se divide, genera células plasmáticas y células de memoria que generan anticuerpos, en el caso de la respuesta inmune mediada por células, tengo que tener a alguien que me ayude, ¿vale? Tengo que tener a una proteína que me diga, esta célula es tuya, pero este fragmento es malo, ¿vale? Bien. Pero entonces quiere decir que ambos tipos de linfocitos son los que generan memoria, o solamente los que... Ambos generan células de memoria y células plasmáticas, ¿eh? O sea, lo de las células de memoria se pone en funcionamiento en los dos sistemas, porque implica que yo me inmunice, ¿vale?, contra futuros ataques de ese virus o de esa bacteria, ¿vale? Entonces, cuando entran en funcionamiento el uno y el otro, los dos se dividen, generan células de memoria y células plasmáticas. ¿Bien? ¿Por qué, por ejemplo, no sirven? Os pongo un caso en concreto. El virus de la gripe, ¿vale? La gente la vacunan todos los años con el virus de la gripe. ¿Por qué me tienen que vacunar del virus de la gripe un año y otro año y otro año y otro año? Porque ese virus muta. Distinto, sí. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Hay cepas, hay no sé qué, no sé cuánto. En función de la cepa que sea más mayoritaria, a mí me vacunan con uno y otro. ¿Cuál es el sistema, ¿vale?, de las vacunas? Por ejemplo, en el caso del virus de la gripe, que es un virus, el de los linfocitos T. ¿Bien? Vale. Interacción. Sistema inmune, sistema neuroendocrino, sistema nervioso central. ¿Vale? Son sistemas autónomos. ¿Vosotros creéis que hay algún tipo de conexión entre ellos? ¿O, como esto ya os está dando una pista, pensáis que trabajan de manera coordinada? Tiene que trabajar de manera coordinada. Tiene que haber una señal de sistema inmune que llegue al sistema nervioso central. Tiene que haber una señal de sistema hormonal que llegue a mi sistema inmune. Y eso lo vais a ver después en determinadas consecuencias conductuales que tienen. ¿Vale? ¿Cómo se comunica mi sistema nervioso con mi sistema inmune? ¿Qué pasa cuando la señal tiene que salir de mi sistema nervioso central para llegar a mi sistema inmune? Bueno, pues se comunica a través de fibras nerviosas, ¿vale?, que hacen sinapsis en esos órganos linfoides. Entonces, la señal que emite el sistema nervioso central llega y hace sinapsis en mi órgano linfoide, ¿vale?, para activarlo, para no sé qué, para no sé cuánto. Bien. Primera vía de comunicación. Señal que sale del sistema nervioso, señal que llega al sistema inmune. ¿Vale? Comunicación de mi sistema endocrino con mi sistema inmune. Una hormona que es liberada por mi sistema endocrino, ¿vale?, y que tiene que llegar a mi sistema inmune. ¿Cómo se hace? A través de los neurotransmisores o neurohormonas que vimos o de las hormonas. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Dónde estás? Solo tengo el siguiente sistema. ¿Vale? Porque hay receptores hormonales en mi sistema inmune. ¿Vale? De tal manera que la señal que utiliza el sistema endocrino también me vale para el sistema inmune. ¿Bien? Tercera vía de comunicación. Ojo, la que sale de mi sistema inmune, ¿vale?, y tiene que llegar a mi sistema nervioso y mi sistema endocrino. ¿A través de qué? De otro tipo de sustancias químicas, que ya no son hormonas, que no son neurotransmisores, porque no están liberadas por las neuronas, ¿vale? Son sustancias químicas que libera mi sistema inmune y que se llaman citocinas. Este tipo de citocinas son señales que proceden del sistema inmune, ¿vale? Son sustancias químicas y las utilizan para coordinarse entre sí y para mandarle señales a mi sistema nervioso central y a mi sistema hormonal. ¿Vale? Si son liberadas por los leucocitos se llaman interleucinas, si son liberadas por los linfocitos se llaman linfocinas y si son liberadas por los monocitos o macrófagos se llaman monocinas. Pero de forma genérica, esta sustancia química se llama citocina. Cualquier tipo de sustancia química que es liberada por mi sistema inmune. Si es liberada por mi sistema inmune y quiere llegar a mi sistema nervioso y a mi sistema endocrino, tiene que haber receptores de citocina, ¿vale?,
en cada uno de los sistemas a los que yo quiero llegar. Entonces tendré receptores de citocinas en el hipotálamo. ¿Vale? Hipotálamo, que si os recordáis, es el que inicia las señales de todo el sistema hormonal, el que coordina y demás y tal. ¿Vale? Y esas citocinas liberarán péptido hormonas neurotransmisores. Bien. Entonces, todos los sistemas que vimos hasta el momento, sistema nervioso central, sistema hormonal y sistema inmuno, tienen que actuar de manera coordinada. Si la señal sale del sistema nervioso central, tiene que llegar a través del sistema inmune, a través de las fibras nerviosas. Si la señal sale del sistema hormonal, las mismas hormonas que se producen, los mismos neurotransmisores, tienen que llegar a ambos sistemas. Y si la señal sale del sistema inmune, es a través de una sustancia química específica que se llama citocina. ¿Bien? Tiene que haber receptores de citocinas en los órganos o en los sistemas a los que yo me dirijo. Vale, esta interacción, ¿vale?, afecta a mi conducta. ¿Qué pasa cuando yo estoy enfermo? ¿Vale? Me pasa que no tengo hambre, me pasa que lo único que quiero es dormir, me pasa que tengo escalofríos, ¿vale? Todo eso es la señal conductual de que mi sistema inmune está funcionando y es lo que produce, ¿vale?, el comportamiento de un organismo enfermo. ¿Cuál es la finalidad de esa todo, de por favor, duerme, descansa, no sé qué, no sé cuánto? Hacer una reorganización de todo mi sistema nervioso, inmune y hormonal durante la enfermedad. ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a hacer primero de todo? Combatir al órgano invasor, combatir la sustancia química que me está atacando. Entonces, lo que voy a hacer es movilizar, atacar primero el organismo que me está haciendo daño, ¿vale?, y dejar comer y demás para más adelante. ¿Vale? Ojo, también hay una reorganización o hay una afectación de la conducta porque hay determinadas interleucinas que provocan desórdenes cognitivos y psiquiátricos. ¿Vale? Por ejemplo, la interleucina 2 ocasiona síntomas depresivos. La interleucina 1 puede hacer desórdenes de aprendizaje y de la memoria. ¿Vale? Esto te está diciendo que mi sistema inmune afecta en determinado momento a mi conducta. ¿Mi conducta puede influenciar a mi sistema inmune? Sí. A través de lo que se llama procesos de inmunosupresión condicionada. ¿Vale? Con la campana, ¿Vale? el perro, el hueso. Bien. ¿De qué otra manera mi conducta estará afectando a mi sistema inmune? Sabemos todos, ojos, que el nivel de estrés no es beneficioso. ¿Por qué? Porque cuando ese estrés es intenso y prolongado, ¿vale?, la señal de estrés lo único que te hace es decir que hay una amenaza. ¿Qué pasa cuando esa amenaza es intensa y prolongada? Que el cuerpo o que el organismo no tiene suficientes recursos como para mantenerlo durante tanto tiempo. Entonces, este estrés intenso y prolongado está afectando a mi respuesta inmune, tanto específica como la inespecífica. Vosotros no os dais cuenta que después de estar 15 días haciendo exámenes, 15 días estudiamos como locos, 15 días tal, termináis los exámenes y de repente os ponéis enfermos. Pues eso es vuestro cuerpo que os dice, tenéis un nivel de estrés, por supuesto, intenso y prolongado, que está afectando a mi respuesta inmune, está haciendo que me bajen las defensas, ¿vale? Y afecta también a todo el comportamiento hormonal, ¿vale?, a toda la liberación de glucocorticoides, mineralocorticoides. Vamos, que el estrés intenso y prolongado de beneficioso no tiene nada, porque por un lado está afectando a mi sistema hormonal, ¿vale?, y por otro lado está afectando a mi sistema inmune. ¿Bien? ¿Tú de eso tienes? Bueno, desde que estoy estudiando estoy estresada. Pues,
Terapia es una mujer tranquilísima. Bien, ¿lo entendemos? ¿Entendemos la respuesta del sistema de mi cuerpo ante una amenaza? Ya veis que es un tema sencillo, que no tiene con mucha complicación. Respuesta inmune específica, respuesta inmune inespecífica, respuesta inmune específica mediada por linfocitos B o por anticuerpos, linfocitos T o células. En una, yo lo que tengo que hacer es encontrar un antígeno entero, flotando por ahí. En otra, lo que tengo que hacer es reconocer a ese trozo del antígeno que está dentro de la célula. ¿Bien? Esa respuesta inmune inespecífica, que es compatible la una con la otra, se complementa con el tipo de respuesta inmune inespecífica, ¿vale?, que es más primitiva, filogenéticamente más antigua. ¿Bien? ¿Dudas al respecto? ¿Ves? Ya sabía yo que este tema os iba a encantar. ¿Vale? Venga, ejemplo de exámenes, por ejemplo. Chicos, la respuesta inmune específica. Aparece por primera vez en vertebrados. Venga. Una de las características fundamentales de la respuesta inmune específica es que Sí, la memoria inmunológica. ¿Precisa necesariamente la acción de los anticuerpos? No. La C, la memoria inmunológica. no, anticuerpos no, porque puede ser anticuerpos o células. ¿Vale? Entonces, presenta memoria inmunológica. Recordad que la respuesta vacuna. inmune de tipo específica no es rápida, es una respuesta lenta. Y sí que tiene coste energético. ¿Por qué? Porque yo estoy generando, ¿vale?, células que tienen que combatir. Venga, el sistema nervioso puede modular la función inmune a través de qué? La liberación de anticuerpos. No. El sistema nervioso libera anticuerpos. No. La C. El sistema nervioso libera citocinas. No. Es la B. Entonces es la B. No, tampoco. Entonces es La 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 B. B. De burro. B de burro. B de burras que sois. ¿Vale? Ojo, A ver, si esta ya la estoy dando por mala, esta Ya no vale, claro. no la puedo dar por buena. Ya, ¿vale? claro, sí. Y mi sistema nervioso, aquí te está diciendo sistema nervioso. Sí. Lo que se refiere al sistema nervioso central. ¿Libera citocinas? No, entonces la única. No os preocupéis, que el día antes, la última tutoría, os vais a cansar a contestar esto. Vale. Bien. La inervación. Bueno, esto, a través de la inervación. ¿Vale? ¿Cuáles de estas? Las siguientes opciones expresan una idea errónea en relación a lo que se sabe sobre la interacción del sistema inmune y conducta. La D. ¿Qué es eso? La respuesta del sistema inmune puede ser modificada por condicionamientos clásicos. Sí. Recordar los estados de inmunosupresión. ¿Vale? La terapia con citocinas asociada a desarrollos, sí, recordar que la interleucina 2 y la interleucina 3 ocasionan los órganos psiquiátricos. Las citocinas pueden estar implicadas en la regulación de las funciones adaptativas del organismo. Sí, pero no. Esta es la típica pregunta de que pueden ser dos. Pues vamos a buscar la que es más específica o lo que tiene tal. Esta de aquí. ¿Bien? Chicos, se nos acabó el segundo cuatrimestre. Enhorabuena.